Bienvenidos a un nuevo video con el profe Julio Kawich. El video de hoy vamos a trabajar con datos agrupados y vamos a calcular las medidas de tendencia central media, mediana y moda. ¿Qué son los datos agrupados? Bueno, los datos agrupados son datos que tienen este estilo, es decir, son datos que se presentan en intervalos. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que existen tres datos que se encuentran entre el 1 y el 3. De igual modo, hay dos datos que se encuentran entre el 3 y el 5. Y así sucesivamente. Es muy importante verificar que para que los datos estén correctamente agrupados, donde uno termina debe comenzar el siguiente. Si esto no ocurre, entonces ustedes deben calcular los límites reales que vimos en un video anterior, pero pues en este caso no tenemos ese problema. Donde termina cada intervalo comienza el siguiente, lo cual quiere decir que están correctamente agrupados los datos. En total tenemos 11 datos. Y ahora procedamos al cálculo de la media aritmética. Y para calcularla, primero vamos a determinar algo que se llama la marca de clase, la cual vamos a representar con MK. Y esta marca de clase es un valor que representa a cada intervalo. ¿Cómo se calcula esta marca de clase? Bueno, lo que hacemos con cada intervalo es sumar sus extremos. En este caso sumamos 1 más 3, eso nos da 4. Y lo dividimos entre 2, 4 entre 2 nos queda 2. Es decir, promediamos los límites de cada intervalo. Haríamos lo mismo con 3 y 5. 3 más 5 es 8. Entre 2 nos queda 4. 5 más 7 es 12. Entre 2 nos queda 6. Esta marca de clase va a ser el dato representativo de cada intervalo. Es decir, esto equivale a como si fueran los datos que ya se encuentran ordenados. De esta forma, digamos que datos agrupados los he convertido en datos ordenados, donde la marca de clase representa el valor del dato y la frecuencia representa el número de veces que ocurre cada dato. Entonces, para calcular la media, lo que tenemos que hacer pues es sumar todos los datos, es decir, 2 más 4 más 6 más 8, pero tomando el número de veces que cada uno se repite. Por ejemplo, el 2 se repite 3 veces. Se puede sumar 2 más 2 más 2, pero sabemos que es más fácil multiplicar 2 por 3. Y así vamos creando una columna adicional que vendría siendo las sumas parciales. En este caso, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, 4 por 6 24, 2 por 8 16. Recuerden que esta columna, marca de clase por frecuencia, vendría siendo las sumas parciales, tomando en cuenta las repeticiones de los datos. Al sumar nos queda 54 y esta ya representaría la suma de todos los datos. Y para obtener la media dividimos este resultado 54 entre 11 y eso nos da 4.91. Con esto ya tenemos la media aritmética que ya vimos que se puede calcular únicamente con la marca de clase. Procedamos entonces al cálculo de la mediana. Y para ello nos vamos a apoyar de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, recordemos que se calcula a partir de la frecuencia. La primera sería 3, la segunda 3 más 2, 5, la tercera 5 más 4, 9 y la última 9 más 2, 11. 11 datos y entonces hay que buscar cuál es el que queda en medio. Si son 11 datos, es un número de datos impar. Por lo tanto, sería solo un elemento que quedaría en medio y sería el sexto dato. Según lo que vimos en el video anterior, el sexto dato quedaría en la tercera fila. Ya que identifiqué que la tercera fila le pertenece a la mediana, entonces voy a aplicar la siguiente fórmula para el cálculo de la mediana en datos agrupados. Aclaro de que esta fórmula tiene notaciones diferentes en diversos libros,
yo voy a manejar esta notación y les iré explicando cuál es el significado de cada parte de la fórmula que sería más importante. Bueno, comencemos con la L. La L es el límite de la fila que le corresponde a la mediana y sería el límite inferior. Si la fila que le corresponde a la mediana es la tercera, la tengo marcado con rojo, su límite inferior vendría siendo 5. De tal forma que en la fórmula esta L valdría entonces 5. ¿Qué viene siendo C en la fórmula? La C representa el tamaño del intervalo. Si el intervalo en este caso es de 5 a 7, me refiero a la fila de la mediana, ¿cuál es el tamaño? El tamaño se puede sacar restando los límites. Si a 7 le quito 5, me quedan 2. Y por lo tanto, el tamaño de este intervalo es de 2. Ese sería el valor de C. ¿Qué sería N? N es el total de datos. Habíamos visto que eran 11 datos. Sustituyendo, aquí quedaría 11 medios de la fórmula. Ahora, ¿qué es FA? FA debe ser siempre la frecuencia acumulada anterior a la mediana. Si la fila de la mediana le corresponde el 9, la frecuencia acumulada que se encuentra antes vendría siendo el 5. Entonces, cuando sustituyamos, ya no vamos a poner FA, ponemos 5, la frecuencia acumulada anterior. Es el significado de esta parte de la fórmula. ¿Y qué es FM en este caso, que en diversos libros va cambiando esta notación? FM representa la frecuencia de la fila que le corresponde a la mediana, pero no la frecuencia acumulada, la frecuencia normal, es decir, 4 en este caso. Y entonces, por esta razón, este número es 4. Ya con esto hemos sustituido toda la fórmula y les he descrito en qué consiste cada parte de esta fórmula. Solamente falta hacer los cálculos. Si dividimos 11 entre 2 nos da 5.5, le quito 5, me queda 0.5. Divido entre 4, el resultado lo multiplico por 2. Y por último le sumo 5. Al final debe quedarnos 5.25 como mediana. Finalmente veamos cómo se calcula la moda, que recuerden que es yo la voy a representar como una X con un gorrito, cuya fórmula sería esta, que en diversos libros puede modificarse, podrían encontrarla diferente a la que estoy presentando, y entonces también mejor les explico qué significa cada parte de la fórmula. La moda, no olvidemos que es la que tenga la mayor frecuencia. En nuestra tabla, la que tiene la mayor frecuencia vendría siendo la fila 3, porque es la que tiene frecuencia 4. Resulta ser la de mayor frecuencia, entonces es la misma fila en este caso que se usó para la mediana, que también se va a utilizar para la moda, pero esto no siempre ocurre. Puede ser que la fila de la moda sea otra diferente a la fila de la mediana. Entonces les sigo explicando qué significa L en esta fórmula que tengo puesto. L es el límite inferior de la fila que le corresponde a la moda, perdón. Entonces, si aquí la fila de la moda es la tercera, su límite inferior es 5 y por lo tanto L valdría 5. C, igual que en la mediana, es el tamaño del intervalo. Si nuestro intervalo oscila entre 5 y 7, su tamaño es de 2, que se obtiene restando 7 menos 5. Y aquí sustituyo 2. Las variables nuevas son K1 y K2, que cambian de nombre con diversos libros. Vamos a ver su significado, que es K1. K1 es la diferencia de la frecuencia de nuestra moda, o sea 4, menos la frecuencia anterior, que en este caso es 2. Entonces es frecuencia modal menos frecuencia anterior. Si a 4 le quito 2, pues me queda 2. Ese es el valor de K1. Aquí lo sustituí, 2, 2. Vean que K1 va tanto arriba como abajo.
Ahora, ¿cómo se obtiene K2? K2 se obtiene restando la frecuencia de la moda menos la frecuencia siguiente. En este caso, la frecuencia siguiente también es 2. Entonces, si a la frecuencia de la moda, que es 4, le quito 2, me va a quedar también 2. Y aquí lo coloco, en vez de K2 pongo 2. Y entonces ya solo realizo esta operación, 2 más 2 son 4 y 2 entre 4 nos queda 0.5. 0.5 por 2 de afuera me queda 1 y 1 más 5 sería entonces 6. Y con esto ya tenemos la moda. Esta es la fórmula. No olviden que estas fórmulas solo se aplican para datos agrupados, el de la mediana y el de la moda. Si fueran datos dispersos o datos ordenados, se maneja otra forma de encontrarlos que pueden mirar en los videos anteriores. Con esto ya tendríamos nuestras tres medidas de tendencia central, media, mediana y moda, que si ustedes observan de nuevo se cumple que la más pequeña es la media. Esto significa que la distribución de los datos tiene una asimetría, ya lo habíamos comentado en el video anterior. Y si ustedes quisieran calcular la desviación media, la varianza y la desviación estándar con estos datos agrupados, pues resulta que sería similar a los datos ordenados, solamente que en lugar de que utilicen la columna de valor, van a utilizar la columna de marca de clase y la columna de frecuencia. Entonces, ese se los dejo como ejercicio para que practiquen y para reforzar el tema visto de datos ordenados, determinar la desviación media y la desviación estándar como ejercicio de práctica utilizando la marca de clase y la frecuencia. Y de esa forma se calcularía para datos agrupados. Entonces es algo análogo, algo similar a los datos ordenados. Y por eso no lo mostré en este video, ya que haría que el video sea bastante amplio. Por lo tanto, con eso concluiríamos la clase de hoy. Espero que le hayan entendido muy bien a este video. Soy el profesor Julio Kawich. Y si les ha gustado, suscríbanse. Nos vemos la próxima.